Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos sobre el tema de California, que es un tema muy latente y muy fuerte que está afectando a nivel mundial, incluso internacional. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, el maestro Sergio Piña. Maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Entretiempo, maestro. Maestro, una pregunta. Este tema de California es muy amplio, realmente. Ya lo hemos venido platicando tiempo atrás. Pero, por ejemplo, las imágenes políticas en cuestión, porque no es solamente Donald Trump, también está la figura del gobernador de California, se me fue el nombre. Sí, Newsom. Newsom, gracias. También tiene una figura de poder, Newsom. porque pues, muchos latinos migrantes están de acuerdo obviamente con él, lo apoyan a fin de cuentas, y muchos de sus votos por el que ganó es el voto latino, que es una figura muy importante en Estados Unidos. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Quedaron varios puntos que cubrir sobre las IES que pusimos. En efecto, este fenómeno que recientemente estuvo en tendencias, que estuvo fuertemente, con mucha presencia mediática, que fue las movilizaciones de California, que incluso las personas que nos están viendo recordarán que de repente salían así con banderas de México, y, o sea, curiosamente en Teslas, ¿no? O sea, algo un poco extraño. También muy raro. Hay que decir que hay cosas muy extrañas, pero si nos atenemos a los procesos entre presidentes, es decir, entre soberanías, la soberanía federal junto con las soberanías estatales en Estados Unidos, tenemos varios puntos, ¿no? Para mí, el eje que rige todo eso son los pragmatismos, ¿sí? Son pragmatismos. ¿Qué quiere decir el pragmatismo? Bueno, como corriente filosófica es una, como visión política es la instrumentalización, es la salida política, la salida eficiente a un problema, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo nuevamente, Marco, traje por favor, mi acordeón para no perderme, para no decir tantas barbaridades. Pero, por ejemplo, el pragmatismo se da en el posicionamiento del presidente Newsom, que ese es el nombre, luego se nos va, pero es Newsom. el gobernador. ¿Sí? El gobernador Newsom. Es un posicionamiento. ¿Por qué? Porque con estas disputas que hay a nivel político, permite capitalizar, una de las palabras que platicábamos la vez pasada, permite capitalizar ciertos malestares. Entonces, lo que está logrando en realidad, ¿no? Está logrando, y eso genera un fenómeno de replicabilidad. Es decir, las políticas de California pueden replicarse en otros estados vinculados al Partido Demócrata, ¿no? Sí influye a fin de cuentas. Sí, influye. Incluso me atrevo a decir que las siguientes elecciones de Estados Unidos también tienen un porqué estas revueltas. Ajá. Un trasfondo político, a fin de cuentas. Sí. Todo tiene, bueno, Sí. decirlo así tan general puede llegar a ser ambiguo, pero es cierto que muchos fenómenos tienen tras bambalinas elementos políticos. No los que quisiéramos ver, es decir, nadie está moviendo los hilos para que se generen las cosas, pero lo cierto es que sí se les puede sacar bastante provecho político a cosas tan ingenuas como, por ejemplo, una bandera de México, ¿no? Sí. O sea, cuando alguien saca una bandera de México, se le puede sacar un provecho político. A lo mejor la persona lo hizo con la intención o sin la intención, pero se le va a sacar provecho hasta, y van a decir, eso genera una especie de rechazo por parte de los sectores más conservadores, y van a decir, pues si tanto quieren a su país, váyanse para su país. Si, no sé, si no están a gusto aquí, si vienen a pisotear nuestra cultura, pero a nivel de, eso es una... Es que eso es una disyuntiva realmente a fin de cuentas, porque en esos términos sí figura esa parte de que sí es cierto o no, porque en la entrada no estás en tu país.
Ok, ¿Sí? ajá. Segundo, una parte muy importante que es de que vienes a exigir a este país, no estoy diciendo que sea realmente esto, pero vienes a exigir a este país y ¿por qué no exiges en el tuyo? Ajá. O sea, ¿por qué tienes que venir a un lugar donde pues, no eres legal a fin de cuentas, suponiendo que no eres legal, y exigir ya hacer revueltas y todo eso, si no es no te corresponde a fin de cuentas? Yo precisamente creo que ese tipo de expresiones, El discurso de los republicanos, cabe aclarar. sí, ese tipo de expresiones simplifican mucho los procesos históricos que han ocurrido en California, ¿no? Sí, que ninguna revolución se hizo con, oye, ¿me das permiso? Pues no, ¿verdad? A fin de cuentas. No, y también evidenciar, por ejemplo, que culturalmente la presencia de los mexicoamericanos en estas zonas pues, es histórica. O sea, no es un asunto de repente contra Trump, ¿no? Ah, no. Es un asunto de una presencia histórica marcada y la presencia, por ejemplo, de figuras que luego se autodenominan chicanos o... ¿Pochos? ¿Cómo? ¿O pochos, O les digo? pochos, que a veces es con un carácter peyorativo. Con todo respeto. Pero pues es histórica y es histórica también por la firma de los tratados en donde se quitó de manera poco legítima, aunque haya sido legal, la compra-venta de los territorios, ¿no? En fin, es una presencia histórica que está ahí. Por eso te digo, se le va a sacar el máximo provecho a cosas tan minúsculas como haber sacado una bandera en una manifestación. Sí, no, o sea, esa es una imagen nada más, a fin de cuentas, Ajá, de un momento. y a eso se le va a sacar el máximo provecho político en pro de ciertos discursos. Y a veces eso nos hace perder de vista cómo son las formas en las que actúan esta agencia, la ICE, ¿no? Que es de manera bastante arbitraria. Justamente la ICE no tiene enteramente una jurisdicción en este territorio californiano, es decir, es como si la Guardia Nacional viniera aquí a catear todo, ¿no? Ujú. Entonces, tiene jurisdicción efectivamente en el territorio nacional, pero hay corporaciones en nuestro estado que son las más adecuadas para hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué se hace, no? Por ejemplo, ¿y por qué ha habido tanta molestia? Pues porque son detenciones sin una justificación clara y más basadas en prejuicios raciales. Sí. Redadas en el campo, redadas en tiendas departamentales, redadas Eventos en deportivos. eventos deportivos. Y no importa si tiene papeles o no. Pareces latino. Ajá. Para mí está... Y también es un proceso de deportación obligatorio. Aunque tenga papeles la persona, los están deportando. Y eso genera un problema. O sea, ¿cómo una sociedad o un estado con mayor presencia mexicoamericana y presencia latinoamericana y presencia de otras zonas del mundo, que ha tenido esa presencia histórica, de repente llegan y les dicen a sus ciudadanos para afuera, ¿no? Porque Sí. pareces. O sea, A mí me parece que eres mexicano, te vas para afuera, o sea... es severo, ¿no? Sí. Es severo y yo creo que genera molestias. Y estas molestias, nuevamente, regresando al primer punto, han logrado capitalizar al presidente de California, ¿no? Lo han logrado capitalizar y él lo ha logrado capitalizar también para poder entrar en demandas o en juicios contra Donald Trump. Y también un tema muy importante que, bueno, se hizo famoso hace mucho tiempo, el tan llamado voto latino, que juega un papel importante hoy en día, no en California tal cual, sino en Estados Unidos. Juega un papel ya muy importante, porque lo que se llamaba minoría, bueno, todavía se le sigue llamando minoría, realmente ya creció. O sea, ya tan minoría no es. Y no digo que esté mal o esté bien, solamente que es una figura que existe. ¿A qué me refiero? De que muchos políticos o gobernadores o candidatos, etcétera, juegan un papel muy importante con esta figura. De que, por ejemplo, el contraste más idóneo, Donald Trump, de que está en contra. De que empodera al americano original, por decirlo de una forma, con todo respeto, para poder tener esos votos. Y de este lado, el voto latino de todas las demás nacionalidades en cuestión, para que voten por esa persona. O sea, es una lucha de contrastes electoral en ese sentido. Sí, es cierto. Y yo creo que lo que está generando este tipo de políticas es el miedo a la deportación. Y el miedo es un miedo legítimo, como Sí. en muchas de nuestros elementos más primarios y emociones más primarias, el miedo nos hace actuar. Y ese tipo de elementos permite
pues ir concentrando cada vez más fuerza política, ir concentrando cada vez más fuerza electoral para lo que se avecina, que bueno, Trump acaba no tiene ni el año y está actuando así. Y curiosamente, ¿no? Una de las críticas que hace Trump, o que hacía Trump, hasta cierto punto justificadas en términos financieros, era: costo de los programas de migración son altísimos en relación con el beneficio que está obteniendo nuestra nación. Y curiosamente, al hacer este tipo de redadas, pues las redadas cuestan, ¿no? O sea, movilizar esa cantidad de gente para... Barato no es. No es barato. Entonces, ya también hay un ejercicio fuerte fiscal a nivel federal en Estados Unidos que bien podríamos aplicarle la misma crítica, ¿no? La misma vara con la que midió. Bueno, aclaremos cuentas. ¿Esto es redituable? ¿Estar haciendo esto es redituable? Y yo podría responder esa pregunta retórica. No, no es redituable, ¿no? No es redituable en el sentido de que, por ejemplo, a nivel de agricultura, el 27% de las personas que trabajan en el campo en California son migrantes. Sí, son migrantes o vienen de procesos de migración. Si habláramos de personas sin documentos, pues es aún más grande, ¿no? A nivel de hotelería, a nivel de servicios, a nivel de todos estos elementos que hacen de este tipo de ciudades, ciudades con alta demanda de trabajo, ¿no? Muchos de estos puestos los ocupan personas que vienen de procesos de migración. Que incluso viene siendo la figura de que son personas que trabajan pero no existen. Pues, en algunos casos sí. O sea, porque no tienen papeles, o sea, es a lo que me refiero. En algunos casos sí. De que sí es una figura también muy importante o muy grande, porque cuánta gente realmente no está en esa situación. Y no solo en California, o sea, en todo Estados Unidos. Sí, te digo, en algunos casos sí, porque cuando hablamos de migración, por supuesto podríamos hablar de procesos legales y de procesos ilegales. Los procesos legales son aquellos a los que abraza la legislación de California. Los ilegales, pues no, simplemente no. Y son los que han tenido con mayor cuidado poder navegarse sin ser deportados. Y por eso también es el auge que tuvo las políticas de Obama. Que es un tema muy trascendente que hasta el día de hoy sigue marcando la pauta en esta agenda de los Estados Unidos. Pero maestro, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Claro. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y maestro, una pregunta, porque lo hemos mencionado mucho, pero ¿qué es la ICE? Ok, la ICE es, si mi inglés no me falla, la Immigration and Customs Enforcement, que es una agencia encargada de las deportaciones, ¿no? Es lo que dirían nuestros paisanos como la especie de migra. La migra, ¿no? la tan llamada migra. Sí, claro, ¿no? Una está en la frontera, pero la ICE es una policía, es una agencia especializada. Que está en todo Estados Unidos. Que está en todo Estados Unidos y que, de acuerdo a ciertos estados, tiene mayor facilidad para la cooperación o bien tiene funciones bastante delimitadas. En el caso de California, concretamente en Los Ángeles, tienen o tenían hasta cierto punto prácticas muy delimitadas, es decir, siempre reguladas por la legislación local. Esta agencia, cuando Donald Trump hace el llamado a hacer las deportaciones masivas, pues empieza a tener actos en jurisdicciones donde no le corresponden y eso genera un problema jurídico concretamente entre Estado y Federación, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, esta agencia ha hecho deportaciones masivas, insisto, basadas en prejuicios raciales, y estos prejuicios son color de piel, ni siquiera es el estatus de legalidad, es color de piel, sí, se va. Entonces, esto ha generado bastantes molestias insisto, en una sociedad, en un estado, en una región donde históricamente la presencia de mexicoamericanos y latinoamericanos es creciente y ha tenido una notoriedad, ¿no? Entonces, pues sí, ahí tenemos ese primer conflicto. Bueno, maestro, en base a esta agencia en cuestión,
y al tema de migración en general, hay un tema muy importante que es sabido por todo el mundo realmente, pero que no se marca mucho, no se habla tanto en ese sentido, que es el tiempo de gobierno, el periodo de gobierno de Barack Obama. ¿A qué voy? ¿A qué me refiero? De que según los números que están en internet prácticamente, a la vista de todos, es el presidente de Estados Unidos que más deportaciones ha hecho. En cambio, no digo que esté bien también, tengo que aclararlo realmente. Se magnifica todo lo que está pasando porque no es para menos, pero en ese sentido, ¿por qué a Barack Obama no se le explotó tanto como ahora? Bueno, esa es una pregunta algo compleja. Es difícil, y hay que aceptar que es difícil la pregunta. En primera instancia, creo que Barack Obama pertenece al Partido Demócrata, ¿sí? Y en el Partido Demócrata han tenido una política de migración que se le ha considerado por parte dentro de la misma intelectualidad americana como proteccionista en ciertos aspectos a figuras o a personas migrantes. Entonces, entra el conflicto o entra la contradicción entre lo retórico y los hechos, ¿no? Sí. Es decir, Barack Obama, presidente demócrata, gran defensor de los derechos humanos, pero en el fondo es deportador de miles de personas, Estamos hablando de que en su administración, de que tan solo en su administración se elevó el número de deportaciones a una cantidad que el propio Trump decía, yo voy a romper ese récord, ¿no? Sí. Y cosa que con estas redadas masivas no ha logrado hacer. Entonces, para tener como que esa dimensión de los números, ¿no? Entonces, a él, pues regularmente le vemos los puntos positivos, ¿no? Su política exterior, que lo vinculaba con la paz, pero al mismo tiempo estaban las guerras, ¿no? Con Irak, con estas cosas. Había guerras muy latentes en ese momento. Y todavía, curiosamente, las hay. Sí. Pero algo que hablábamos también la vez pasada era un político como gestor de conflictos, ¿sí? Cómo gestiona y administra los conflictos, hacia dónde los quiere situar. Y Barack Obama tenía una apariencia de un gran gestor de conflictos. ¿Por qué? Porque hablaba de paz, porque vinculaba esto. Por supuesto, las políticas internas y las contradicciones internas que tiene Estados Unidos, pues no hay que obviarlas, sí, ¿no? También, digamos, Barack Obama, por mucho que fuera esa figura, también había tensiones internas, periodos donde el Senado no necesariamente estaba a su favor. Entonces tenía estas cuestiones, pero logró, me parece, gestionar el conflicto de la migración a partir de esta narrativa y de hechos que quedaran como no visibles. Aislados, por sí, forma. como no visibles. Entonces, o si va a proceder la ICE, que proceda con todas las garantías constitucionales, ¿no? De manera que no salten estos elementos como problema de política exterior. Sí, depórtalos, pero bonito, prácticamente. Claro, ¿no? En palabras peyorativas, realmente. Sí, me recuerda mucho a ese meme, ¿no? Curiosamente, yo y los memes, del avioncito que está tirando una bomba, ¿no? Y el Partido Demócrata tirando una bomba, pero con banderas de paz y todo. Y el Partido Republicano tirando bombas, pero sin que se vea bonito. Sin que se vea bonito. Entonces, los dos hicieron cosas terribles. Los dos están haciendo o han hecho cosas terribles. Solo cambia a la nivel estética política. en ese sentido. Claro. Pero eso es importante porque en la actualidad creo que a nivel político la comunicación juega un papel bastante crucial. Sí. Y, digamos, Trump quiere comunicar que es capaz de hacer esto. No, o sea, de hecho, yo puedo intuir que al ser una figura, pues no es la figura más sensata del mundo, pero yo creo que hay beneficios en presentar este tipo de políticas, ¿no? O este tipo de hechos, aunque sean prácticamente desfavorables a la economía norteamericana, pero hay beneficios políticos. Entonces vamos a ver si este cálculo le da, ¿no? Es realmente, es que volvemos a lo mismo, o sea, están invirtiendo mucho dinero como una empresa tal cual, pero no es una empresa en algo que se están gastando demasiado. Sí. Y se van a seguir gastando. Yo creo que también uno de los problemas fuertes que van a repercutir, mira, yo no creo que sea sostenible esta política, para ser honesto, ¿no? Va a llegar a un punto de quiebre, estamos de acuerdo. Claro, no es sostenible este tipo de prácticas. Eso es por una parte. Por otra parte, yo no creo que escale a un conflicto
que podríamos llamar guerra civil o Claro. ese tipo de cosas, no va a Como lo están escalar. manejando muchos medios. Como se puede llegar a manejar en medios muy fuertes este nivel de catastrofismo, no va a escalar a ese nivel. Lo que me parece que apunta es a tensiones constitucionales entre precisamente que los modelos políticos están llegando a sus límites o que hay impactos legales o impactos demográficos en este tipo de redadas, en este tipo de prácticas, y por supuesto que ahora implica una redefinición de fuerzas políticas a nivel Estado y Federación en Estados Unidos, que eso me parece son puntos más fuertes de análisis, propios de análisis, ¿no? Más allá del juicio de, qué malo es. Es que aunque van juntos es un tema separado en ese sentido. Que por ejemplo, es cómo se segmenta el gobierno de Estados Unidos. O sea, la figura máxima, Donald Trump, a fin de cuentas. Pero de ahí va derivando la Cámara de Senadores, diputados, etcétera, etcétera, y va todavía más abajo. Pero que la figura principal, que es la Constitución de Estados Unidos, o sea, también tiene cada estado sus políticas, por decirlo de una forma. Sí. Y ahí es donde chocan y van a chocar siempre. Sí, se tienen que redefinir porque no se había presentado en tiempos recientes una confrontación tan álgida, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es que el gobernador de California ha presentado muchas denuncias, ¿no? A nivel constitucional contra Donald Trump. Entonces, esto sí está muy bien documentado, las denuncias que está presentando, y abre un boquete en la constitucionalidad norteamericana. Yo tengo que aclarar esto, para ser muy honesto, yo no soy especialista en constitucionalidad, en jurisdicciones, en estas cosas, pero lo que yo te dije en el programa que me habías invitado, lo que me gustaría aportar en esta discusión es quizás verlo desde otras perspectivas, no caer en el lugar común. A lo mejor ya caí en el lugar común, lo siento, pero no caer en este lugar más trivial o de catastrofismo o de pro-Trump o de contra-Trump o de pro-California o contra California. No, es, digamos, entender esto como una dinámica de pesos, contrapesos, de tensiones, de figuras, a fin de cuentas, y cómo esto va a desarrollarse, porque al final nos impactan. O sea, yo creo que en Durango tú le puedes preguntar a cualquier persona si conoce o si tiene algún familiar que se haya ido a Estados Unidos a trabajar, y es muy seguro que en Durango muchas personas tenemos familiares trabajando en Estados Unidos, tenemos familiares en California, en Arizona, en diversas zonas en la que, digamos, estas políticas están afectando. Y, por ejemplo, un caso muy contrario en ese sentido de los estados de Estados Unidos, California, que es un estado más de apertura en ese sentido para los migrantes, que tiene conflicto con Trump. Un caso contrario, por ejemplo, Texas, que sí tiene la idea o las políticas en cuestión del gobierno federal. ¿A qué voy? De que sí influye cómo manejas el estado o cómo está tu estado para saber si hay conflicto en esa situación o no. Y sí, influye bastante, o sea, es un hecho, influye, y eso es un problema. Sí. En realidad eso es un problema para la estructura política norteamericana. ¿Por qué? Porque es darle preferencia a pues sí, una preferencia mucho más explícita hacia figuras que no compaginan con tu gobierno. Y el problema es que cuando se gobierna, no se gobierna para un sector, ¿no? Se debe gobernar para todos. Es ¿no? para todos. Para todos, todas y todes. O sea, esto es en conjunto, ¿no? No puedes tú segmentar un gobierno, porque cuando segmentas un gobierno, entonces estás entrando en un proceso partidario. Y hay que recordar estas visiones clásicas, ¿no? Partido significa partir propiamente, separar. Entonces, por eso hay partidos políticos, porque los partidos separan la representación de la sociedad. Es decir, en este partido caben estas personas, en este partido caben estas personas. Y no puedes gobernar como partido. El gobierno es para todos. Para todos. O sea, o gobiernas para los liberales o demócratas, o gobiernas para todos los americanos, en ese sentido, realmente. Sí, exactamente. Esa es la figura que ahorita se está sorteando y que creo que redefine bastante bien las competencias de los estados y las competencias del presidente Trump. O sea, pues sí, Estados Unidos, yo te lo decía también hace tiempo, Estados Unidos, aunque se nos atribuya que México es una figura presidencialista,
creo que Estados Unidos representa el presidencialismo. presidencialismo. O sea, en el sentido de que una figura pone en jaque no solamente a su país, sino a todo el mundo. Ahí influye el poder, realmente Es- la figura que tiene un presidencialismo. Ese es un ejemplo bastante claro, ¿no? Lo cierto es que en Estados Unidos también estos procesos de reglamentación o de jurisdicciones que se están llevando a cabo van a dar de qué hablar en próximos tiempos. Pues bueno, maestro, lamentablemente ya hemos llegado al final del programa. ¿Algún mensaje que quiera decirle a nuestra audiencia? No, pues ya para ser bastante breve, espero que lo que haya dicho yo haya sido de su interés. Igual también soy susceptible al regaño y a la corrección. No dejen de jalarme las orejas y decirme, te faltó aquí. Ustedes saben que siempre estamos en esa disposición. Bueno, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Entretiempo a TVUJET, su casa. Esperemos Muchas pronto gracias. volverlo a ver por aquí. A nombre de Entretiempo y TVUJET, su amigo servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias.